Ok, bien, hermanos. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Si me acompaña, por favor, a su Biblia. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Estamos en esa parte de Apocalipsis que habla sobre los dos testigos. Ok, Apocalipsis capítulo 11. Estamos en esta parte que habla sobre los dos testigos. Habíamos dicho, ¿verdad? La vez pasada, estamos en este capítulo que pertenece a la segunda interrupción de los juicios en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos encontrando que hay un patrón interesante que después del sexto sello y después de la sexta trompeta, Dios detiene los juicios y hay una interrupción. Y estamos en este capítulo, habíamos dicho, este capítulo tiene varios retos de interpretación, es un capítulo difícil, pero un capítulo muy interesante, ¿verdad? Déjame leer nada más los primeros 3 versículos. Dice capítulo 11 de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok, ahí vamos a dejar la lectura y comenzar. Dijimos, hermanos, hay 3 elementos importantes en este capítulo. El primero es que Juan mide un templo que será pisoteado por gentiles 42 meses. Luego, el segundo elemento que ocupa más espacio en este capítulo es que Dios dará 2 de sus testigos para que prediquen 1260 días, que son 3 años y medio en años de 360 días. Los 2 testigos tendrán autoridad para hacer milagros y obras sobrenaturales contra sus enemigos, y la bestia, que más adelante vamos a reconocer como el anticristo, los matará, pero ellos resucitarán. Un terremoto destruirá 1/10 de la ciudad y muchos se convertirán. Estos son los 3 elementos que encontramos en el capítulo. Hablábamos, hermanos, la clase pasada, ¿verdad? Déjeme, ahora sí puse una foto. Dijimos, hermanos, que los judíos actualmente tienen una expectativa y tienen planes de hacer y reconstruir su templo. El problema es que el lugar donde estaba el templo de Herodes, y se cree que era el templo de Salomón, está ocupado, hermanos, por lo que vemos aquí, que es la mezquita musulmana, ¿verdad? Esta mezquita es una mezquita muy sagrada, probablemente el siguiente lugar muy sagrado de los musulmanes, donde creen que Mahoma ascendió al cielo, ¿verdad? Y está ocupada. Hermanos, Jerusalén, ¿verdad? Ese lugar tan memorativo de Jerusalén está dividido en 4 barrios. Está el barrio judío, el barrio musulmán, el barrio armenio y el barrio cristiano. Entonces, las partes más sagradas, más históricas y más conmemorativas de Jerusalén, pues están divididas de esa forma. Y esta foto, lo que podemos ver aquí, hermanos, es el Muro de los Lamentos, que es lo único que quedó de la ciudad, ¿verdad? La ciudad, como sabemos, en el año 70 fue destruida, el templo fue destruido por el general Tito, y aquí es lo que sabemos. Ahora, la vez pasada, ¿verdad? Nos quedábamos hablando, ¿verdad? Y veíamos este pasaje, que hay varios pasajes, ¿verdad? Déjenme ponerlos de una vez todos, que hablan sobre la necesidad de un templo futuro, lo que nosotros le llamaríamos un tercer templo, ¿verdad? Ezequiel 40 en adelante describe un templo, ¿verdad? Zacarías describe Jerusalén como una ciudad muy importante. Daniel 9:27 de nuevo habla sobre un lugar donde se hace sacrificios. De igual lo mismo Daniel 12. Pero el pasaje que nos llama mucho la atención es segunda de Tesalonicenses 2:4. Cuando cuando los tesalonicenses le escriben a Pablo, o bueno, más bien, tienen esta duda de que si el día del Señor y los últimos tiempos han comenzado, Pablo les dice: no han comenzado, porque un evento tiene que pasar. Y él habla, ¿verdad? Que el hijo de perdición tiene que sentarse, ¿verdad?, en el templo y hacerse pasar como Dios. Entonces, bueno, estos son
los pasajes que vimos que apoyan la idea de la construcción de un tercer templo. Ahora, ¿qué son las conclusiones hasta aquí? Bueno, es necesaria, hermanos, la construcción de un templo de parte del pueblo judío si creemos en un cumplimiento literal. Ahora, cuando hablo de eso, quiero decir conforme a las reglas del lenguaje de la profecía, ¿verdad? No significa que cada cosa que leemos es literal, sino cuando hablamos de un cumplimiento literal estamos siguiendo las normas de los géneros literarios y del idioma, ¿verdad? Bueno, entonces es necesaria la construcción. El siguiente aspecto, en este templo, el anticristo se sentará, al parecer, a la mitad de la tribulación. ¿Dónde vemos eso? Se apoya eso en Daniel 11:31, Daniel 12:11. Recuerde que a lo mejor la traducción más exacta es la de la Nueva Biblia Latinoamericana, y segunda de Tesalonicenses 2:4. Y por último, quiero nada más llamar su atención a Mateo 24:15. Mateo 24:15, acompáñenme ahí su Biblia, por favor. Rápidamente, porque este es el punto interesante e importante del discurso del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. En otras ocasiones hemos estudiado aquí en la iglesia que los versículos, hermanos, 3 al versículo 14, lo que el Señor está describiendo no es el tiempo futuro, sino básicamente el Señor está describiendo la destrucción del templo a mano de los romanos. Entonces, eso es lo que hemos ya mencionado en otras clases aquí en la iglesia. Creemos que el versículo 3 al 14 está describiendo la destrucción del templo. Y todo lo que tiene que ver con rumores de guerras, terremotos, el que persevera al final será salvo, todo eso correspondió al momento histórico de la destrucción del templo. Pero note el versículo 15. Este versículo es muy importante y muy climático en lo que el Señor Jesucristo está describiendo, porque dice, por tanto, aquí está cambiando el argumento y está cambiando una cosa muy interesante. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás, pero no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, note el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ok? Entonces, este es el punto del Señor Jesucristo y la conexión con un templo futuro en Mateo capítulo 24. Entonces, hermanos, déjenme ver sus rostros. ¿Estamos bien hasta aquí? Yo no veo los rostros de todos, pero estamos bien hasta aquí. Especialmente, hermanos, si ustedes no conocen mucho la profecía bíblica, los quiero escuchar o los quiero leer, ¿verdad? Entonces, vamos bien hasta aquí. Hay la necesidad de un templo, hay, hay la necesidad o la conexión del templo con el evento futuro donde el anticristo se sentará en ese templo, ¿verdad? Y ahora, no estoy diciendo que eso es lo que dice Apocalipsis 11, sino estamos, como dije, estamos buscando y conectando y armonizando pasajes. Vamos bien hasta aquí. Hermanos, sí, no, se me durmieron, no se me durmieron, ok, bien. Ok, bien, entonces ahora vamos a continuar, Ahora, lo que preguntó la hermana Patti la semana pasada, ¿por qué Juan lo mide? ¿Qué es ese asunto de medir? Bueno, varios comentaristas, pero el que más me ayudó a resumir esto es Samuel Pérez Millo, ¿verdad? En su comentario dice que el acto de medir simboliza por lo menos dos cosas, ¿verdad? Exclusión
¿verdad? Sacar algo que no da la medida o protección. Un ejemplo está de exclusión y no vamos a ir en eso porque me quiero avanzar. Está en Isaías. Y un ejemplo de protección está en estos Salmos y Zacarías, ¿verdad? Donde se utiliza esa acción de medir para sacar algo, apartar algo o para proteger algo. ¿Ok? Ahora, en este sentido, la idea de preservación pudiera considerarse, ya que se mide el templo, el altar y los que adoran, ¿verdad? Y es lo que estábamos en el asunto. ¿Cómo medir a los que adoran? Bueno, a lo mejor lo que está tratando de indicar eso es su protección sobre el lugar muy sagrado o las personas. Ahora, eso, la palabra templo que se usa aquí es la palabra griega, no para hablar del edificio, sino de la parte más sagrada, es la palabra naos, ¿verdad? Entonces, una posibilidad, bien. Pero otra posibilidad que debemos considerar es esto. Pudiera hablar de exclusión en el sentido de saber quiénes en verdad adoran de corazón. Y la verdad, esta es una gran posibilidad que cuando Dios le está pidiendo a Juan medir el templo, el altar y los que adoran en él, realmente le está pidiendo evaluar la genuinidad, la autenticidad de la adoración de esas personas. ¿Ok? Y eso es un punto importante, ¿verdad? Eso es un punto importante. Entonces, hay estas dos posibilidades. La verdad, no me inclino a ninguna de ellas porque realmente no creo que es muy determinativo, ¿verdad? Las dos son buenas posibilidades. Esta es la razón por la que está midiendo. Pero lo interesante no es, ahora, lo interesante es eso de la medición, pero el detalle que le añade más interés es este. ¿Por qué Juan debe dejar la parte exterior? Miren lo que dice, regrese a Apocalipsis. Ay, perdón, yo estoy en Mateo. Dice, versículo 2, 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, el detalle que se añade aquí es que la parte exterior debe dejarse. ¿Ok? Se dice que esta parte será dada a los gentiles por 42 meses. De nuevo, 3 años y medio de nuevo, son muy, es como que esta fecha está sonando varias veces en este pasaje. Ahora, hermanos, ¿cómo entendemos la frase hollada por los gentiles? Esta frase, hermanos, habla de un tipo de maltrato o invasión, ¿verdad? Otra forma de traducir esa frase es, será pisoteada por los gentiles, ¿ok? Entonces, esta palabra aparece en Apocalipsis 14:20 y Apocalipsis 19:15 y tiene la idea, ¿verdad?, de maltrato, de juicio, ¿verdad? Cuando es usada una vez del Señor Jesucristo y otra, no me acuerdo del contexto, de nuevo, habla de un sentido negativo. Ahora, mire, un pasaje que tiene mucha conexión con este pasaje de Apocalipsis 11 se encuentra en Daniel. Dice, entonces, dice Daniel, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que le hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para hacer, mire la palabra que utiliza, para ser pisoteados? De nuevo, esa palabra habla de maltrato o invasión. Isaías también utiliza esta palabra. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario, han pisoteado tu santuario. Y luego el otro pasaje, que no utiliza la palabra, pero da un detalle interesante, es Zacarías 12:3. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, note aquí, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Entonces, hermanos, lo que podemos pensar, ¿verdad? Por las conexiones con otros versículos bíblicos, es que lo que está describiendo Juan en capítulo 11 es que al parecer Dios da permiso o para que maltraten a su ciudad y su pueblo. ¿Ok? Entonces, en este capítulo, ¿verdad? Hay un permiso de Dios para maltratar a su pueblo. Ahora, hermanos, vaya a Lucas, por favor, capítulo 21. Lucas capítulo 21, hermano, es el pasaje paralelo a Mateo capítulo 24. Permítanme tantito, ya casi. Ok, Lucas capítulo 21 es el pasaje paralelo. Ahora, miren lo que está, este pasaje de nuevo, es pasaje paralelo a Mateo 24, está describiendo el tiempo del fin. Aquí Lucas está describiendo lo mismo que los discípulos han preguntado, solamente que Lucas lo escribe en un tono diferente. ¿Okay? Ahora, mire versículo 20 en adelante, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es el punto, ¿verdad? Y nota aquí hay una conexión. Dice que será hollada por los gentiles, la misma expresión que utiliza Apocalipsis capítulo 11. Entonces, ahora, hay un detalle. Dice en Apocalipsis que les ha sido entregado. Hermanos, esto de nuevo habla del control y la permisividad de Dios. O sea, las naciones no están ganando. Las naciones no están ganando. Dios les está dando permiso. Dios les está dando autoridad para poder maltratar y llegar a su nación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí en los primeros dos versículos de Apocalipsis? Bueno, tenemos una escena futura donde hay un templo, donde este futuro templo tiene conexiones muy importantes, especialmente por el anticristo. Tenemos este templo, ¿verdad? Y tenemos esta indicación que los gentiles, los paganos, van a estar alrededor del templo y que van a maltratar y que van a invadir en un sentido Jerusalén por estos 3 años y medio, ¿ok? Entonces van a ejercer una gran presión. Esto es lo que tenemos, hermanos, en los primeros versículos. Ahora, quiero que me tenga paciencia porque estamos sacando esas conclusiones de los versículos que nos apuntan a la misma idea, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, preguntas, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Nadie perdido? Ok, bien, ahora, de nuevo, como dije, especialmente hermanos que no están muy conectados con la profecía bíblica, por favor, escríbanos, háblennos. Estoy muy interesado que ustedes entiendan. Ahora, vamos a pasar al siguiente asunto. Bueno, aquí tenía un resumen, ¿verdad? De nuevo, Juan ve el templo donde el anticristo se sentará y se obligará a ser adorado como Dios. Ahora, al parecer, hermanos, el tiempo ha llegado en que lo más grave de la tribulación comience y es que el anticristo está por sentarse. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no lo dice. El texto no nos está diciendo, simplemente lo estamos suponiendo.
Los gentiles comienzan a maltratar a Israel y les ha sido dado permiso que lo hagan por 3 años y medio. Entonces, lo más difícil ahorita, hermanos, es saber si en verdad estamos en el capítulo 11 a la mitad de la tribulación, a la mitad de esos 7 años o no, porque hasta la hora nada más tenemos pistas, no tenemos ninguna indicación. Entonces, ese es el reto, hermanos, de la cronología, que no sabemos, o sea, no lo podemos decir con dogmatismo, decir, así es, estos son, pero tenemos pistas, ¿ok? Entonces, ah, hasta ahí vamos. Ahora, en Apocalipsis 11, el versículo 3, viene el siguiente elemento importante y el más grande de este capítulo, de esta parte, perdón, no de este capítulo. Los dos testigos. Dice Dios, y se lee en el texto griego, yo daré 2 de mis testigos. ¿Ok? Al parecer quien habla en versículo 3 es Dios, y va a dar a estos testigos, dice que los va a dar 1260 días. De nuevo, esta conexión de 3 años y medio es interesante. Ahora, hay teorías, ¿verdad?, de quiénes son estos testigos, ¿verdad? Aquí les voy a presentar por lo menos las más comunes. Unos piensan que es Enoc y Elías, Enoc y Moisés, Moisés y Elías, y especialmente, ¿verdad? Algunos que no creen en la interpretación literal, especialmente de este pasaje, creen que los testigos es una forma alegórica de hablar de la iglesia. No cree que sean individuos, sino que ellos son la iglesia. ¿Okay? A mí me causa, la verdad me causa mucho problema y no veo mucho respaldo y no lo voy a presentar. ¿Ok? Porque no hemos seguido ese patrón, no hemos estado permitiendo una interpretación alegórica o tan simbólica. Estamos tratando de dejar que el texto nos diga. Entonces, así es como estamos, hermanos. Entonces, las teorías aquí son Enoc y Elías, Enoc y Moisés, Moisés y Elías. Ahora, no vamos a hacer votación. Solamente les voy a decir por qué creemos estos personajes. ¿Por qué Enoc? ¿Por qué las personas o por qué hermanos han sugerido de Enoc? Bueno, la teoría se basa en que este hombre aparentemente no murió. La Biblia dice que Enoc fue llevado al cielo por Dios. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios y que Dios le llevó. Entonces, por eso suponemos que no murió. El otro detalle interesante es que Judas, ¿verdad? Lo cita como un profeta. Y la cita es difícil de explicar y no quiero tomar tiempo ahorita, pero si usted tiene dudas sobre la cita de Enoc como profeta, puede preguntarme después. Pero Judas lo cita como un profeta. Entonces, el argumento es que como profeta que no murió, pues debe morir en esta ocasión. Debe seguir el patrón de todos los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, la debilidad del argumento es que la Biblia no dice que Enoc no murió. Eso lo suponemos, ¿verdad? Entonces, este es el detalle. Entonces, por eso algunos piensan que no. Elías, ok. La teoría es similar a Enoc, ya que la Biblia también dice de este hombre que Dios se lo llevó, segunda de Reyes 2:11, ¿usted se acuerda? En este pasaje, Elías ya ha ungido a Eliseo y Dios le ha dicho a Elías que lo va a llevar pronto. Eliseo no lo quiere dejar y entonces en un acto sobrenatural, en un torbellino, Dios se lleva a Elías. Entonces, de nuevo, suponemos que no murió. En el 11:6 de Apocalipsis dice que estos testigos tienen poder para hacer que no llueva. Lo mismo que hizo Elías en los tiempos, ¿verdad?, del rey Acab, ¿verdad? Entonces, por eso vemos esa similitud, porque tiene poder con el asunto de la lluvia. Ahora, hermanos, esto es algo muy interesante. En el Nuevo Testamento vamos a ver que había una expectativa judía sobre el regreso de Elías. ¿Ok? Bueno, ¿por qué había esta expectativa judía? En Malaquías 4, hermanos, 5 al 6, ¿verdad? Dice que Elías debe venir antes del día de Jehová. ¿Ok? Así, y no vamos a ir a los pasajes, ¿verdad? Pero dice el Malaquías
y que esta venida de Elías, que es necesario que Elías venga antes que venga el día de Jehová. Entonces Elías está conectado con ese juicio o con ese día grandioso, todo este periodo en que Dios va a juzgar a sus enemigos, a disciplinar a Israel y restaurarla. Entonces, eso es lo que dejó el Antiguo Testamento. En Marcos 6, cuando se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo les dicen a sus discípulos, oigan, ¿quién dicen a los hombres que soy yo? Y dentro de las varias opciones les dicen que eres Elías, ¿verdad? La gente pensaba que el Señor Jesús era Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y luego, ¿se acuerdan que en la crucifixión, cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, dice que las personas que lo escucharon pensaban que el Señor Jesucristo llamaba a Elías. ¿Ok? Pensaban, dijeron, este está llamando a Elías. Entonces, de nuevo, esta expectativa judía. En el Evangelio de Juan, hermanos, cuando los judíos vienen a interrogar a Juan el Bautista, los judíos también le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Entonces, eso nos dice, hermanos, que realmente había una expectativa, los judíos tenían una expectativa de que Elías tenía que regresar, ¿verdad? De los tiempos postreros, en los tiempos finales, Elías tenía que regresar. Y es por eso que vemos a Elías como otra posibilidad. Y la tercera es Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, la teoría en un sentido habla de su muerte, pero especialmente su sepultura. Recuerdan, en Deuteronomio 34 dice que nadie conoce dónde fue enterrado el cuerpo de Moisés. Y no, la Biblia no nos dice por qué. Simplemente se desconoce, nadie sabe. Dios se encargó de eso y nadie sabe. Entonces, esta es la similitud con los otros dos. No tanto su muerte, sino dónde quedó su cuerpo. En el 11:6 también de Apocalipsis habla un juicio semejante al que hizo Moisés. Dice que estos testigos convierten el agua en sangre. ¿Quién hizo eso en la Biblia? Pues Moisés, ¿verdad? Y también, hermanos, hay una conexión, por lo menos una conexión en el Nuevo Testamento de Moisés y Elías en la transfiguración. ¿Se acuerdan? Los evangelios narran cuando el Señor Jesucristo, hermanos, se transforma y deja ver su gloria, ¿verdad? Esa gloria que poseía, esa gloria magnífica, ¿verdad? Escuchan hablar con él y los discípulos entienden que está hablando con Moisés y Elías. Entonces hay esta conexión de estos dos profetas, Moisés y Elías. Y otros creen, en el mismo pasaje que mencioné, cuando van a interrogar a Juan el Bautista, le dicen, ¿eres Elías? O le llaman, eres el profeta. Así aparece en Juan 1:21, eres el profeta. Muchos piensan que esa palabra profeta hablaba de Moisés. Entonces, este es el asunto con la identidad de estos dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Y bueno, ¿quiénes son? A lo mejor lo voy a decepcionar, pero no sabemos. Lo siento, hermanos. Exactamente, no sabemos. Suponemos, es válido suponer, ¿verdad? ¿Es válido apostar? No, no es válido apostar, no hay que hacer apuestas, ¿verdad? Y lo interesante es esto, hermanos. Ah, y que no sabemos, y que la escritura guarde silencio, pues nos habla del énfasis que Dios quiere que tengamos. Dios bien podía habernos dicho. Hay muchas veces en la escritura que Dios no tiene ningún problema con decirnos nombres y darnos la identidad de ciertos personajes. Pero, pero es muy interesante cuando Dios decide no decirnos. ¿Por qué? Porque no es el punto. Ahora, lo interesante de nuevo es que predicarán 1260 días. Y lo que se describe de estos personajes es que vestirán como la vestimenta de los profetas. Ya habíamos visto esta foto anteriormente, ¿verdad? El cilicio, hermanos, el cilicio era una ropa rasposa, ¿verdad? Era una ropa, era una forma de hablar de que se ponían de luto,
una ropa incómoda. Esto le dejaba ver a la gente, bueno, mira, esa persona está vestida de silicio, tiene luto o algo está pasando, y los profetas vestían de esta manera, ¿verdad? Entonces dice que ellos van a estar trabajando, van a estar predicando en este tipo de vestimenta. Ahora, mire versículo 4. Versículo 4. Nos da una descripción muy interesante. Dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor Dios de toda la tierra. ¿Por qué olivos y candeleros? Porque esta figura, ¿verdad? Dos olivos y dos candeleros. Y dice que ellos están delante del Dios de toda la tierra. Bueno, hermanos, los olivos, esta primera figura que el Señor, que Dios usa, es una figura conectada con Zacarías capítulo 4. Déjenme enseñarle una figura. En Zacarías capítulo 4, ¿verdad? Dios utiliza esta figura de dos olivos conectados, hermanos, al candelabro de oro. Y lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios está usando al usar esta figura de los dos olivos con el candelero en Zacarías 4, está hablando de un poder ilimitado, de un brillo ilimitado. Ahora, en Zacarías 4, hermanos, comienza con esa figura, ¿verdad? Una figura muy, como muy, ¿cómo puedo decir? Muy vistosa, muy llamativa. Pero lo interesante es que la misma, en Zacarías mismo, se nos da la interpretación. Vaya, por favor, acompáñeme a Zacarías 4. ¿Cuál es la interpretación de esa figura de dos olivos? ¿Por qué Dios está usando esa figura, verdad? ¿Por qué Dios está usando esa figura para hablar de sus dos testigos? Mire versículo 4 en adelante. Dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. Este es Zacarías hablando con el ángel. ¿Qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esta figura de dos olivos y el candelabro, el candelero de oro? Señor, ¿qué es esta figura? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La figura, hermanos, déjame resumirlo esto. La figura que va a describir que el Señor le está presentando a Zacarías, describe que el sacerdote Josué y Zorobabel gobernador actuarán con el poder del Espíritu Santo en lugar de fuerza de guerra y poder humano. Significa que Dios le está dando, en aquel tiempo Dios usó a estos dos hombres, el sacerdote y el gobernador, para restaurar, hermanos, la adoración, para ayudar al pueblo de Israel que estaba regresando de la cautividad a obedecer a Dios, a vivir para Dios. Y lo que es impresionante es que está diciendo, esto va a pasar, no por fuerza. Esto va a pasar no por ejército. Esto va a pasar por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos dos personas no van a actuar, o sea, no debemos, y esto es la cosa interesante que Dios quiere que Zacarías note, estas personas no van a tener el poder en sí mismo como para pensar, oh, estos son dioses. No, ellos están actuando en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos están actuando en el poder. Entonces, yo creo que al Señor llamar esta figura a los dos testigos en el libro de Apocalipsis, nos está queriendo decir lo mismo. Los testigos no son fuertes por sí mismos, sino por el poder del Espíritu Santo en ellos. Ellos tienen esa fuerza y ellos tienen ese poder y ellos tienen esa capacidad de hacer milagros por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, eso contesta una pregunta que a veces surge en los salones de clases. Debemos tener cuidado al decir que en el arrebatamiento el Espíritu Santo se va de la tierra.
Porque el Espíritu Santo está en todos lugares, porque es Dios. A veces, ¿verdad? A veces yo he escuchado personas que dicen, es que en el arrebatamiento se va a ir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. El Espíritu Santo está en todo lugar, es Dios. No es como que va a dejar de estar en un lado. Y especialmente en los últimos tiempos, lo que debemos pensar es que el Espíritu Santo va a seguir obrando, a lo mejor de una manera muy diferente a como está obrando hoy en día, pero estos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 van a obrar y van a trabajar con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener cuidado de decir que dónde no está o dónde se va a mover el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues la Biblia no está diciendo esas cosas. ¿Okay? Ahora, la otra descripción, los candeleros. No hay mucho que podamos decir de los candeleros, especialmente porque no hay tanta figura. Los candeleros pudieran hablar de su poder de iluminar y resplandecer en oscuridad. Precisamente esta figura es la que algunos creen que es la iglesia, porque Cristo describe la iglesia como candeleros en capítulo 1. Ahora, ¿qué es el problema? Cuando Dios describe estos dos testigos, dice que estos dos testigos, ¿verdad?, están delante de él. Cuando vemos a capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Cristo camina en medio de los candeleros. O sea, los candeleros del capítulo 1 y los candeleros descritos aquí en capítulo 11 no están en la misma posición. Entonces, por eso podemos pensar que no se está refiriendo a la iglesia, que realmente se está refiriendo a dos personas, dos personajes. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, esto es lo que estamos viendo. Dios, hermanos, déjeme ponerlo de nuevo en palabras más sencillas. Lo que Juan está describiendo es que en este periodo, antes de la última trompeta, recuerde, esta interrupción comenzó diciéndonos, cuando suene la última trompeta, van a pasar cosas terribles. Ya no va a haber más oportunidades, ya no va a haber más dilación, ya no va a haber más retraso. Y antes que llegue la trompeta, Dios está mandando estos testigos. Bueno, ¿de qué le habla eso? ¿De qué nos habla eso, hermanos? Eso nos habla nuevamente de la misericordia y de la gracia de Dios para el mundo. En medio de los juicios terribles que ya están pasando, Dios una vez más extiende gracia y misericordia. Extiende una vez más gracia y misericordia. Porque ya no habrá más chance. Dice aquí, cuando la séptima trompeta suene, no habrá más dilación, no habrá más retraso. ¿Ok? Hermanos, no quiero avanzar porque ya se acabó el tiempo y no quiero meterme. Dudas aquí. Dudas aquí. Hermano Juan, adelante. Hermano, no lo escucho. Puede ser una duda, puede ser una vista comentario? panorámica. Una vista panorámica, ¿no? Cuando vengan cuando se venga ya los 144,000 testigos del Señor que van a predicar el evangelio, puede el Señor escoger dos o puede elegir dos personajes en esas, porque van a ser judíos. Entonces puedo entender también que los dos olivos pueden ser también judíos, que pueden predicar en ese tiempo. En ese tiempo de la predicación, Dios puede elegir dos personajes. No, como dicen, no tiene que ser también Moisés y Elías. Así como Dios
En el Antiguo Testamento levanta un profeta y levanta otro y para como juez o como o para predicarles a los pueblos. Así Dios también puede escoger personajes para este tiempo, creo yo. Sí, pues no dice la Biblia no dice como que Lo dice, aparecen del cielo, exactamente. la Biblia no dice si nacen, simplemente que Dios los dará. Sí, hermano Juan, pudiera ser, la verdad pudiera ser. No, no hay nada que diga que sí, pero Ni que- tampoco no hay nada que diga que ni no. que- Sí, pudiera ser. Bien, una pregunta más. ¿Alguien? Hermana Pati, adelante. Y luego hermana Margarita y ya para terminar. Sí, Sí, dígame, hermana hermano, Pati. en mi opinión, creo que tal vez estamos en los dolores de parto porque veo aquí que llegan a predicar los dos testigos vestidos de silicio, que como dice el hermano, pueden ser ellos, pueden ser otros, pero como la Biblia dice que están esperando la venida de Elías, bueno, en fin, eso como usted dice, ya Dios dirá, pero podría ser eso porque, bueno, no me voy a adelantar, porque luego en el 12 vemos que es como que entra después de ver a la gran tribulación. Entonces, en mi opinión, creo que a lo mejor ahorita estamos nosotros dentro de los dolores de parto. Ahora, tengo una duda muy grande. La iglesia dice, ahorita me sorprendió que usted dijo, y es verdad, el Espíritu Santo no se va porque Dios está en todas partes, pero dice que hay algo que aún lo detiene para que se manifieste el hombre de impiedad, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué sería? ¿Nomás la iglesia es lo que lo detiene? ¿O por Dios por su misericordia lo tiene detenido porque estamos nosotros? ¿O porque el Espíritu Santo se va a quedar de todos modos, se va a manifestar, como usted dice, de otra forma? Ese pasaje, hermana, el pasaje que está hablando la hermana Patti es segunda de Tesalonicenses. Es un pasaje difícil. Es un pasaje difícil saber exactamente qué es lo que detiene. La iglesia, el Espíritu Santo, el Evangelio, el poder de Dios. Y la respuesta es sí. puede ser todo eso. Todo eso. Ok. Sí. Uh-huh. ¿Y su Okay. opinión? ¿Estamos en dolores de parto o ya estamos en... Esa es una pregunta que usted me ha hecho y que yo he pensado y que no sé. que no sé sabemos? Bueno, si no sé. ya sabremos, ¿verdad, hermano? Ok. Ok, bien. Por último, hermana Margarita. Bueno, hermano José, muchas gracias. Yo nunca había estudiado a mi edad, nunca había visto el libro de Apocalipsis. Apocalipsis me tiene a mí ahorita pues estanciada porque y queriéndolo comprender y entender todo. Se me hace hasta muy poquito el tiempo que se nos da para estudiar este libro tan maravilloso, porque como usted dice, es difícil pero también Dios nos dé el entendimiento y la comprensión. Pero aquí dice que cuando suene la séptima trompeta, ya no tendremos oportunidad de nada. Bueno, para los que se queden, porque pues ya nosotros no vamos a estar. Entonces, ahí ya no habrá oportunidad para nadie. Cuando dice, cuando suene la séptima y última trompeta. Yo creo que no, hermana, y especialmente por lo que vamos a ver después. Muy bien, entonces los siguientes capítulos se va a ver de forma muy clara. Pues yo, hermano, le doy gracias porque yo estoy muy encantada de estar estudiando este libro que pensé que nunca lo íbamos a tratar. Y Dios, todo tiene su tiempo y creo que es el tiempo del Señor. Amén. Estudiar Amén. este libro y qué más como usted lo explica así tan. Gracias, hermano. Pues gracias a Dios. Bien, hermanos, pues continuamos. Gracias, hermana Margarita. Gracias por sus comentarios y continuamos la próxima semana.